por fin llegamos a la fusión nuclear, que era de lo que va este vídeo realmente, ¿no? ¿Cómo narices funciona una reacción de fusión nuclear? Bueno, pues lo primero que vamos a necesitar son isótopos, igual que en el caso de la fisión, pero isótopos muy ligeros. En este caso vamos a necesitar dos, vamos a necesitar el tritio y vamos a necesitar el deuterio. Lo que vamos a hacer es algo muy sencillo, es decir, vamos a coger los dos, los vamos a poner enfrentados, lo vamos a lanzar el uno contra el otro, le vamos a meter un castañazo de la leche, y cuando esto suceda lo que se va a formar es un átomo de helio, combinando estos dos, va a soltar un neutrón por ahí lanzado, y además una barbaridad de energía. Y diréis, pues vale, ya está, problema resuelto. Pues no, aquí es donde exactamente empieza la pesadilla. Tenemos tres problemas fundamentales. El primer problema es conseguir que los dos átomos colisionen. Para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, imaginaos que nos ponemos dos personas, uno de vosotros y yo, uno se pone en Australia y el otro se pone en Barcelona. Cogemos dos tirachinas con dos canicas y tenemos que conseguir acertar las dos canicas en el aire en algún punto intermedio de la Tierra. Como comprenderéis, esto es todo menos fácil, ¿no? Pues la comparación no difiere mucho de lo que pasa en la realidad. El segundo pequeño gran detalle es que los núcleos, al ser todos positivos, se repelen entre sí, con lo que no solamente tenemos que acertar a las dos canicas, sino que encima tenemos que meterles un castañazo brutal para que consigan, fusionarse, para que consigan hacer la operación como tal, ¿no? Y el tercero es que además, para colmo, los electrones son un estorbo, es decir, como estén los electrones jugando entre medias, dando vueltas, no vamos a ser capaces de hacer colisionar a los núcleos, con lo que tenemos que estar en un estado en el que todos esos núcleos hayan perdido sus electrones orbitando. Digamos que estas son las tres cosas que van a hacer que sea muy complicado llevar a cabo una fusión nuclear. Vale, ahora estaréis pensando que soy súper negativo, que lo planteo todo para intentar que sea complicado, que tal, que cual. Y sobre todo os preguntaréis, vale, entonces ¿cómo lo consigue el Sol? Es lo que dijiste al principio del vídeo, ¿no? Una imagen súper bonita diciendo, el Sol lo consigue, es la demostración. Vale, ¿y cómo lo ha hecho el Sol? Pues bueno, digamos que el problema es que el Sol lo hace por fuerza bruta, ¿vale? La primera parte, ¿no? ¿Cómo consigue el Sol hacer colisionar las partículas, ¿no? Si es tan complicado. Bueno, pues digamos que el Sol lo que utiliza es, pues nada, una pequeña presión que tiene en el interior de 250 billones de atmósferas, que se dice rapidito, con lo que todo queda tan apretado que, claro, es fácil que se choquen entre ellas. Es decir, están tan juntas que a poco que se mueven se pegan un castañazo y entonces ya lo consiguen, ¿no? Eso en cuanto a la presión. Es decir, nada, tenemos, ya, como os digo, repito el número porque es que parece muy sencillo de conseguir. 250 billones de atmósferas, o bares, o como lo queráis llamar, ¿vale? Para que tengáis un poco un orden de magnitud de por dónde va la cosa. El segundo y tercer problema, ¿cómo lo soluciona? Con temperatura. Es decir, la temperatura del Sol es tan alta, que por un lado nos garantiza que el castañazo que se meta en dos partículas sea brutal, es decir, vaya a una velocidad de escándalo, y además con una temperatura tan alta, lo que conseguimos es que los electrones se desprendan de sus núcleos, vayan volando a su rollo por el espacio, y que sea más fácil poder hacer colisionar como tal a los núcleos de las distintas partículas, ¿no? ¿De qué temperatura estamos hablando? Pues de otra temperatura que, vamos, fácilmente alcanzable. 14 millones de grados centígrados, ¿vale? Que es que estamos hablando de numeritos que, digamos que alcanzarlos aquí en la Tierra, pues es complicado. Lógicamente, algo se está consiguiendo. Es decir, si estamos hablando de este vídeo es porque hay una tecnología que sí consigue algo parecido. Digamos que lo vamos a conseguir, pero de una forma un poquito alternativa. Hay dos tecnologías que a día de hoy despuntan, hay cuatro en realidad, pero dos de ellas que en realidad despuntan. Una es por confinamiento inercial y otra por confinamiento magnético. Voy a explicaros lo que a mí me gusta. Es decir, no significa que vaya a ser la que vaya a salir adelante, pero bueno, creo que he explicado bastante bien cuál es la idea de cómo podemos replicar esto que hace el Sol aquí en la Tierra, ¿no? Y esto del confinamiento magnético es el proyecto este que habréis visto alguna vez en televisión, que estuvo a punto de estar aquí en España, pero luego se fue a Francia, y que se está haciendo a nivel internacional, que es el proyecto ITER. El reactor del ITER tendría forma de donut. En ese interior del donut tenemos dos problemas importantísimos que resolver. Uno es conseguir temperatura y el otro es conseguir presión. Vamos a empezar con la parte de la temperatura. Lo que tenemos que hacer es conseguir que esa mezcla de tritio y de deuterio alcance la temperatura suficiente para poder funcionar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay un montón de métodos, hay todo tipo de experimentos que se están haciendo, pero el que parece que va mejor encaminado es la utilización de microondas, ¿vale? Es decir, algo muy parecido a lo que tenemos en casa, pero un poco más a lo bestia y bien orientado, que lo que va a hacer es subirnos la temperatura. ¿Hasta dónde tenemos que subir la temperatura? Pues hasta 150 millones de grados. Y diréis, ¿y para qué tanto, no? ¿Para qué vamos a subir hasta 150 millones de grados cuando en el Sol con 15 millones es más que suficiente, ¿no? Estamos subiendo un orden de magnitud. ¿Para qué esta barbaridad de temperatura, ¿no? Bueno, pues el problema que tenemos es que mantener una temperatura ya de unos 15 millones de grados
es complicadísimo. ¿Por qué? Pues porque ese gas a esa temperatura, si toca algo, es decir, si toca algo de nuestra estructura, la va a fundir, la va a hacer polvo y va a hacer que todo deje de funcionar. De tal forma que lo que necesitamos es, de alguna forma, ser capaces de controlarla en el espacio, es decir, de mantenerla flotando para poder manejarla exactamente donde queremos sin que nos estropee nada. ¿Cómo conseguimos esto? Pues elevando la temperatura a esos 150 millones de grados y obtenemos un estado de la materia que se llama plasma. Este plasma, la gracia que tiene es que puede ser de alguna forma controlado o manipulado magnéticamente. Con lo que vamos a hacer es, alrededor del donut, colocar una especie de anillos, ¿no?, a lo largo de todo el donut, que crean campos magnéticos súper fuertes para conseguir centrar ese plasma que vamos a crear en el centro del donut para que no toque nada. Obviamente ese donut estará vacío, no habrá nada que pueda hacer que toque ese hilo que vamos a crear de plasma, ¿no? Obviamente necesitaremos unos imanes que son muy, muy, muy fuertes. ¿Y cómo vamos a conseguir fabricar imanes muy fuertes? Pues con superconductores. Ya he hablado de superconductores antes. Y como sabéis, para poder tener un superconductor necesitamos temperaturas cercanas, muy cercanas al cero absoluto. Convulsionando en 3, 2, 1... Que no me he equivocado. Así que resumiendo, porque esto puede parecer una barbaridad, pero es exactamente así, lo que vamos a tener es un donut metálico en el que su interior va a estar al vacío y a unos 150 millones de grados, y su cobertura, su glaseado, podríamos decir, va a estar prácticamente en el cero absoluto. Y vamos a conseguir, suplantar la presión que, por ejemplo, tiene el Sol por un posicionamiento magnético que vamos a hacer con unos imanes a lo bestia colocados alrededor de ese tubo, ¿no? Como veis, digamos que no aparenta ser algo sencillo, es algo tremendamente complicado. Lo interesante es que el día que consigamos que este hilo, este plasma, se quede más o menos estable, es decir, no se mueva mucho, no tenga muchas oscilaciones y se puedan suceder montones de colisiones de núcleos de tritio y de deuterio, pues tendremos el santo grial de las energías, porque tendremos una energía que prácticamente es ilimitada, podríamos decir. A día de hoy, hasta donde hemos llegado, digamos que lo máximo que ha conseguido el ITER es mantener la reacción durante 2 segundos. Diréis, bueno, pues esto es una porquería, esto es muy poco, ¿no? No parece que sea relevante. Bueno, sí lo es. Sí lo es porque esto ya nos indica que realmente esto se puede poner en marcha, que se puede mantener y que puede funcionar. Es cierto que a día de hoy metemos más energía de la que obtenemos, es decir, porque poner todos los sistemas en marcha no es nada sencillo. Pero la realidad es que está funcionando y que podemos mantenerlo y que en un futuro podrá mantenerse durante más tiempo, ¿no? Vamos a revisar los 5 puntos que hablé al principio del todo, las 5 ideas que hacen que una energía sea realmente buena, ¿no? Y vamos a ver cómo se adapta esta energía de fusión nuclear a estas 5 ideas. Lo primero, la huella de CO2. Pues la huella de CO2, como hemos visto, pues es normal y corriente tirando a baja, es decir, es el equivalente a montar una central nuclear o térmica, quizás algo intermedio, ¿no? Que no tiene nada especial, es decir, aunque necesitamos material muy preciso, ciertos materiales muy concretos, tener mucho cuidado con cómo se instala, esto no implica que, digamos, el coste en CO2 sea más alto, sino es simple y llanamente normal. Si podríamos ponerlo al nivel de cualquier otra central actual, no tendría mucha diferencia, ¿no? Evidentemente, en el durante no hay ningún tipo de emisión de CO2 y en el reciclaje sería igual, normal y corriente, ¿no? Con lo que en este sentido estamos muy bien, es decir, tenemos una central que no destaca porque consuma CO2 en esos 2 puntos y desde luego en el funcionamiento no hay. El segundo punto, en cuanto a cerrado o abierto, pues veis que es completamente cerrado, es decir, el medio ambiente no se entera de lo que estamos haciendo dentro de la central. Y no se entera porque si se tuviese que enterar no funcionaría, es decir, si lo que necesitamos son condiciones de 150 millones de grados para conseguir el plasma y una presión brutal, si esto tuviese un escape, lo que pasaría es que rápidamente se disiparía y dejaría todo de funcionar, ¿no? Por lo tanto, el ambiente no sabe lo que estamos haciendo dentro, es energía que al ambiente ni le va ni le viene, es decir, le da exactamente lo mismo, ¿no? El tercer punto, que es también súper importante, es el tema de los residuos, ¿no? de los desechos. Pues en este caso el único desecho que tenemos es que en un eventual escape se nos escape tritio y deuterio, que es tóxico. Pero es que lo que os digo, la cantidad es tan pequeñita, es decir, estamos utilizando un hilo, literalmente un hilo de ese gas a lo largo del donut este del ITER para hacerlo funcionar. Eso no es cantidad suficiente como para contaminar nada. Es decir, si tuviésemos un escape, pues tendríamos un escape, pero no pasaría nada. Es decir, es el mismo ejemplo que os puse el otro día. Es decir, es como un coche puesto en marcha. Si solamente hay un coche en el mundo, al mundo no le pasa nada. Pues esto es exactamente igual. Es decir, la cantidad, por muchas centrales que montásemos, sería irrelevante, ¿no? Un punto importante, súper interesante tener en cuenta, que no estaba metido aquí, pero que es importante, es que estas centrales no pueden tener un caso catastrófico, es decir, no es como una central de fisión que si aquello se sobrecalienta y perdemos la refrigeración puede estallar o puede producir una radiación peligrosísima. No. Estas centrales, si les pasa algo, dejan de funcionar, sin más, es decir, se apagan.
Es decir, no tienden a explotar, sino que tienden a apagarse, sin más, ¿no? Y esto nos da una garantía de que no vamos a tener ciertos problemas a futuro, ¿no? El siguiente paso, el siguiente punto, la cantidad de energía que produce. Si esto funciona, es decir, si consigue mantener, la cantidad es ingente, es una barbaridad, con lo que evidentemente esto no sería un problema. El quinto punto, que es la última reflexión que quiero hacer, el precio. Esto es lo que a día de hoy es un problema. El conseguir poner en marcha una central de fusión nuclear por primera vez, hasta que se consiga ver bien cómo se puede hacer funcionar, cuesta un dineral. Una barbaridad, es decir, el ITER, que de momento, como os digo, solamente hemos conseguido 2 segundos de funcionamiento, lleva recaudados 14.000 millones de dólares. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, es la quinta inversión internacional más grande que se ha hecho hasta ahora. Y el problema es que sigue estando corto de fondos, es decir, habría que invertir mucho más. Y esto es la parte importante, la parte clave que quería explicaros en el capítulo anterior, en el que hablaba de que la energía no es gratis, en el que nada es gratis. Me parece que es una pena que estemos invirtiendo todos nuestros recursos en tecnologías que, aunque funcionan muy bien, sabemos que no van a ser las definitivas. Están muy bien como un paso intermedio, pero no deberíamos dedicar el 100% única y exclusivamente a esas tecnologías, sino que habría que mandar una parte importante de esa inversión a estas otras tecnologías, porque esta de fusión nuclear no es la única que hay algunas más, que sí que parecen que podrían ser bastante más definitivas que las que estamos utilizando. Pues a esto me refiero, yo no digo que sea malo montar un parque de renovables, claro que no es malo, es buenísimo, es decir, en comparación con la porquería que tenemos es maravilloso. Pero tenemos que tener en cuenta de que hay otras tecnologías que requieren una inversión y que se está ignorando a base de no, te subvenciono esta planta, te subvenciono esta otra o cosas por el estilo, ¿no? Porque dan publicidad o dan propaganda. Esa es un poco la idea de lo que os quería transmitir, es decir, que está muy bien y en cuanto más limpio sea todo, mucho mejor, pero es que hay tecnologías de a futuro que se están llevando a cabo que parece que tienen mejor pinta que todas las que tenemos actualmente. Y en eso habría que dedicar una parte importante de nuestro presupuesto. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!